Chicos, en este video vamos a hablar acerca de las referencias relativas, absolutas y mixtas en Excel. Vamos a ver la parte teórica y también vamos a resolver algunos ejemplos para entender mucho mejor a las referencias. Empecemos. Una referencia relativa es cuando la referencia es libre de moverse a donde sea, ya sea entre columnas o entre filas. De forma más sencilla, la referencia relativa son la manera normal en la que se escribe una fórmula. Veamos un ejemplo. En esta hoja de cálculo vamos a determinar el descuento de los electrodomésticos. Para determinar el descuento del primer electrodoméstico, nos vamos a ubicar en la celda F3 y la fórmula será de la siguiente manera: igual, y multiplicamos el precio que viene a ser D3 por el descuento que viene a ser E3. Ahí está la fórmula. Ahí nosotros, sin querer queriendo, hemos hecho uso de la referencia relativa. ¿Cómo nos damos cuenta que es una referencia relativa? Si nosotros observamos antes de la columna y antes de la fila, podemos observar que no se muestra el símbolo del dólar. Aquí sucede lo mismo. Antes de esta fila y antes de esta columna no está el símbolo del dólar. Podemos decir entonces que estamos trabajando con referencia relativa. Continuemos. En esta fórmula nosotros estamos haciendo referencia a esta celda y a esta celda de aquí. Acuérdense bien, D3 y E3. Cuando nosotros ahora hacemos el copiado de esta fórmula para abajo, lo que va a pasar con las referencias es que se van a desplazar. A ver, vamos a presionar Enter. Si ahora nosotros hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas, miren lo que va a pasar. Por ejemplo, voy a hacer doble clic en F8. Nuestra nueva referencia es esta celda y esta celda. Podemos observar que nuestra referencia se ha desplazado o se están desplazando. Con esto llegamos a la conclusión que las referencias relativas son libres de desplazarse, ya sea en una fila o en una columna. ¿Ok? Ahora pasemos a hablar acerca de las referencias absolutas. La referencia absoluta representa una dirección específica. Es decir, no se mueven, se mantienen fijas o quietas. ¿Cómo reconocemos a la referencia absoluta? Lo vamos a reconocer por el símbolo del dólar. En una referencia absoluta, el símbolo del dólar debe estar antes de la columna y antes de la fila, en los dos lados. ¿Para qué sirve ahora el símbolo del dólar? El símbolo del dólar sirve para fijar, ya sea una fila o una columna. En este caso, para que sea una referencia absoluta, tenemos que fijar a los dos, tanto a la fila como a la columna. Veamos un ejemplo. En esta hoja de cálculo tenemos un cuadro de datos, en donde en la columna C tenemos una lista de montos en soles. Y lo que vamos a hacer es convertir estos montos en dólares y en euros respectivamente. Para ello nos vamos a apoyar del tipo de cambio que tenemos en la celda C5 y en la celda G5. Primero empecemos calculando el monto en dólares. Siendo así, nos ubicamos en la celda D8. Escribimos igual y la fórmula será de la siguiente manera. Vamos a dividir el monto en soles entre el tipo de cambio en dólares, que vendría a ser la celda C5. Presionamos Enter. Ahí tenemos el resultado. Si ahora hacemos el copiado de esta fórmula para abajo, miren lo que va a pasar. Aquí nos muestra error. A ver, vamos a entrar en esa fórmula. Aquí lo que ha hecho Excel es dividir esta celda, que es correcto, entre la celda C6, que es incorrecto. No debería ser esta celda, debería ser la celda C5. ¿Qué es lo que ha pasado?
Lo que ha pasado es que la celda C5 se ha desplazado una celda hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer es fijar a la celda C5 para que no se mueva. ¿Ok? Para fijar lo que vamos a hacer es volver a la fórmula principal, a la primera fórmula que hemos realizado. Y lo que vamos a hacer es seleccionamos C5 y vamos a presionar F4. Con esto lo que hemos hecho es fijar tanto la fila como la columna. Podemos observar que aquí está el símbolo del dólar antes de la columna y antes de la fila. Si en caso no pueden fijar con la tecla F4, lo que pueden hacer es de forma manual. Para ello ponen el cursor antes de la columna C y presionan Shift más la tecla donde se encuentra el símbolo del dólar. Y luego se ubican entre C y 5 y hacen lo mismo. Presionan Shift más la tecla donde se encuentra el símbolo del dólar. Ahí está. Presionamos Enter. Ahora sí, si nuevamente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas, nos da los resultados correctos. Podemos comprobarlo. Por ejemplo, si hacemos doble clic en D13, la división ha sido entre esta celda y esta celda de aquí, que es correcto. Lo mismo hacemos si queremos calcular el monto en euros. Nos ubicamos en E8, escribimos igual y dividimos monto en soles entre el tipo de cambio en euro. Y a G5 seleccionamos y presionamos F4. Eso sería la fórmula. Enter. Finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para todas las celdas. Y listo. Miren, una cosita. Aquí ustedes cuando determinen la fórmula y presionan Enter, no les va a aparecer con este símbolo del dólar. Aquí también no les va a aparecer con el símbolo del euro. Lo que tienen que hacer es aplicar el formato respectivo. Lo que van a hacer es lo siguiente, miren. Les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, para el rango de dólares seleccionan desde D8 hasta D14. Luego se van a Inicio, a Número y aquí despliegan. Y aquí van a elegir más formato de número. Acá van a elegir moneda. En símbolo van a desplegar y van a elegir el formato que deseen. En este caso yo he puesto inglés Estados Unidos. Aceptamos. Y eso sería todo. Para el monto en euros hacen lo mismo. Aplican el formato respectivo. Por último, pasemos a hablar acerca de las referencias mixtas. Una referencia mixta es una referencia que una parte es relativa y la otra absoluta. Es decir, se mantiene alguna parte libre y la otra fija. Como es este ejemplo, miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo. En este caso, aquí se ha fijado a la columna, pero se ha dejado libre a la fila. En el siguiente caso, aquí podemos observar que a la columna A se ha dejado libre y a la fila se ha fijado. Miren, a ver, aquí está. A la fila 6 se ha fijado. Eso es la referencia mixta. Veamos dos ejemplos. En esta hoja de cálculo vamos a completar esta tabla de multiplicación. Para el primer caso lo vamos a hacer en la celda C5. Ponemos igual y multiplicamos esta celda por esta celda que viene a ser C4. Enter. Nos da como resultado 1, es correcto, 1 por 1, 1. Si ahora esta fórmula lo arrastramos para abajo y luego para la derecha, nos va a arrojar datos incorrectos. Por ejemplo, si nos ubicamos en F6, nos da como resultado 576. El resultado debe ser simplemente 8. 2 por 4, 8. ¿Dónde está fallando? Aquí nos ha multiplicado lo siguiente. Nos ha multiplicado E6, que viene a ser esta celda, por F5, que viene a ser esta celda. Las dos referencias son incorrectas. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el problema? Lo que vamos a hacer es entonces analizar
las celdas en nuestra fórmula principal. Entonces voy a volver, miren, control Z. Y aquí está la fórmula que hemos hecho. Voy a ampliar el ancho de la columna B para visualizar mucho mejor. Miren, aquí la fórmula es la siguiente, B5 por C4. Primero analicemos la celda B5, tanto su columna como su fila. Y vamos a analizar haciéndonos la siguiente pregunta. Primero vamos a analizar su columna. Y vamos a preguntar lo siguiente. Cuando nosotros hacemos el copiado de esa fórmula para la derecha, queremos que de B5 cambie a C5, luego a D5, luego a E5 y así sucesivamente. No, porque estaríamos tomando referencias incorrectas. Entonces, B5 no se puede mover en columnas, se debe quedar fija en la columna B. Entonces lo que vamos a hacer es fijar a la columna B para que no se desplace hacia la derecha. Entonces ponemos el cursor antes de la letra B y presionamos Shift más el símbolo del dólar. Luego analizamos a su fila. En este caso estamos hablando de B5. Y nuevamente la pregunta, como vamos a analizar filas, vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros hacemos el copiado de esta fórmula para abajo, queremos que de B5 cambie a B6, luego a B7, luego a B8 y así sucesivamente. Sí, si queremos, porque nos va a tomar referencias correctas. Entonces, a la fila 5 lo vamos a dejar libre. ¿Ok? Continuemos. Hacemos lo mismo para la celda C4. Vamos a analizar tanto su columna como su fila. En este caso empecemos analizando su columna. Estamos hablando de C4. Voy a seleccionar C4. Ahí está. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. Si esa fórmula hacemos el copiado hacia la derecha, queremos que de C4 pase a D4, luego a E4, luego a F4 y así sucesivamente. Sí, sí queremos porque va a tomar referencias correctas. Entonces, a la columna lo vamos a dejar libre. No lo vamos a poner el símbolo del dólar. Ahora analicemos para las filas. Y para ello nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Cuando nosotros hacemos el copiado de esa fórmula para abajo, queremos que de C4 pase a C5, luego a C6, luego a C7 y así sucesivamente. No, no queremos. ¿Por qué? Si pasa a C5, estaría haciendo referencia a esta celda. Luego a esta celda, que sería incorrecto. Entonces lo que vamos a hacer es fijar a la fila 4, de tal manera que no se desplace para abajo. Ponemos el cursor antes de la fila 4 y presionamos Shift más la tecla donde se encuentra el símbolo del dólar. Y todo eso vendría a ser la fórmula. Finalmente presionamos Enter y luego hacemos el copiado para abajo y para la derecha. Y ahora sí nos arroja datos correctos. Por ejemplo, voy a seleccionar esta celda, doble clic y miren, ha multiplicado esta celda por esta celda de aquí, que es correcto. Pasemos a ver otro ejemplo. En esta hoja de cálculo tenemos otro ejemplo de la referencia mixta. Aquí nosotros tenemos dos cuadros, miren, ahí está. En el primer cuadro se muestra la cantidad de piezas que se han producido de lunes a viernes. En total nosotros tenemos 4 piezas que se han producido. Y aquí están las cantidades. Debajo tenemos el costo unitario. Por ejemplo, el costo de la pieza 1 es 15 soles
por unidad, ojo. De la pieza 2, 20. De la pieza 3, 25. Y de la pieza 4, 30 nuevos soles. Y lo que vamos a hacer debajo es lo siguiente. Vamos a determinar el costo total de cada pieza. Bien, entonces la fórmula será de la siguiente manera. Nos ubicamos en la celda C14. Escribimos igual. Y multiplicamos la cantidad de pieza, que vendría a ser C4, por el costo unitario, que viene a ser C10. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a fijar algunas filas y columnas, de tal manera que cuando copiamos esta fórmula para abajo y para la derecha, nos arroje resultados correctos. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo analizar. Primero vamos a analizar C4. Ubicamos a C4. Está aquí. Primero analicemos la columna. Cuando hacemos el copiado de esta fórmula para la derecha, queremos que de C4 cambie a D4, luego a E4 y así sucesivamente. Sí. Entonces, a la columna lo dejamos libre. Ahora analizamos la fila. De C4, cuando hacemos el copiado de esa fórmula para abajo, queremos que cambie a C5, luego a C6, a C7 y así sucesivamente. Claro que sí. También dejamos libre a la fila 4. Entonces, en C4 no vamos a hacer nada. Pasemos a C10. Hacemos lo mismo, miren. Analizamos primero su columna. Ubicamos a C10. Aquí está C10. Cuando hago el copiado de esta fórmula para el lado derecho, queremos que de C10 cambie a D10, luego a E10, luego a F10. Claro que sí. Entonces, a la columna lo dejamos libre. Ahora analicemos a su fila. Cuando hacemos el copiado de esta fórmula para abajo, queremos que de C10 cambie a C11, luego a C12, luego a C13. No queremos. Cuando cambia para abajo nos va a hacer referencias a celdas incorrectas, a celdas en blanco. Eso no queremos. Entonces lo que vamos a hacer es fijar a la fila 10. ¿Ok? Entonces en la fórmula nos ubicamos antes del número 10 y presionamos Shift más el símbolo del dólar. Y eso sería todo. Enter. Y finalmente hacemos el copiado de esta fórmula para abajo y para la derecha. Si comprobamos, nos va a dar datos correctos. Por ejemplo, si hago clic en la celda F18, podemos observar que se ha multiplicado esta celda por esta celda, que es correcto. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por este video. Si les gustó, por favor, ya saben, apóyennos suscribiéndote al canal, dándole me gusta, compartiendo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.